Bueno, todos en alguna oportunidad hemos sufrido alguna vez un dolor de espalda. La mayoría de las veces le restamos importancia, equivocadamente. Por esto hemos invitado a la doctora Sonia Harbin, palabra autorizada para tratar este tema. La doctora es médica, neurocirujana, especialista en tratamientos de columna de mínima invasión. Buenas tardes, Lucho. Muy buenas tardes, querida. La cuarta y la quinta lumbar mías ya no existen. Lo que no existe es el cartílago ya. Se desparramó, se rompió el anillo, se hizo anicos. Y hoy estoy fenómeno, pero hay días que te digo... Es complicado, es complicado. Molesta. Es molesto. Por eso hay dolores típicos, ¿no es cierto?, que a la gente le debe hacer sospechar que puede haber una patología de base, que no es solamente un dolor muscular. Claro. Esos dolores se llaman técnicamente lumbociatalgia, cervicobraquialgia, y para describirlos te puedo contar que, bueno, que es un dolor en general lumbar, en la parte baja de la espalda, que se irradia a la pierna, hasta a veces llegando al tobillo o al pie, y eso se acompaña muchas veces de sensaciones como hormigueos, entumecimiento en la pierna. Los pacientes lo describen como una sensación de pinchazos en el glúteo. Lo mismo sucede. A veces puede dormirse la pierna, ¿es verdad? Exactamente. A veces la cuarta y la quinta lumbar hechas anicos. Ajá. Y a veces se me son síntomas normales del proceso de una degeneración, en este caso, del disco. Y acá, para que la gente entienda un poquito, me parece... ¿Este es el problema de columna más frecuente? Es el problema de columna más frecuente, exactamente. Te cuento, Lucho, que para que la gente por ahí comprenda un poquito más de qué se trata, sí, es más fácil contarles cuando el paciente viene a la consulta y nos cuenta qué pasa con esos pacientes, por ejemplo, que están en el banco haciendo la cola y no pueden soportar estar parados. Ese es un dato importante que uno tiene que pensar en que es necesario consultar. Ya está bastante jorobado, ¿no? Exacto. Son pacientes, a lo mejor tenemos, no sé, oficinistas que dicen, me compré, doctora, el mejor sillón. Esa gente como contadores o abogados que están sentados mucho tiempo por su actividad y que dicen, la verdad, no encuentro postura. Siento al final del día el dolor en la zona baja de la espalda, además que se acompaña de esos pinchazos en la pierna. Pero, ¿por qué? Bueno, el problema más frecuente que uno tiene, más allá de que hay muchos problemas y dolencias en columna, el problema más frecuente es la hernia de disco. La hernia de disco, bueno, para poder explicar de qué se trata, brevemente sería interesante contarle a la gente qué es un disco. ¿Sí? Un disco es un amortiguador que se encuentra entre los huesos que forman nuestra columna, son las vértebras. Que son las vértebras. Entre vértebra y vértebra hay como un cartílago. Exactamente. El disco tiene dos porciones, una porción más periférica, ahí si la cámara lo está mostrando, una porción que es más periférica, que tiene fibras más duras de colágeno, y una porción interna que es más gelatinosa y que tiene un alto contenido de agua. Cuando sucede lo que se ve en pantalla, que eso está figurando una hernia de disco, es decir, cuando parte de ese disco, por distintas causas, la degeneración propia de los años, traumas a repetición, se escapa, entonces toca estructuras nerviosas que son raíces nerviosas y producen la sintomatología que vos mismo... molesta. Y molesta y mucho. Para hablar bien, porque uno tendría ganas de decir palabras más soeces en este caso. Algo que me gustaría contarte, Lucho, y aclarar, que la gente es interesante que lo sepa, es que el dolor en nuestro cuerpo es un aviso, el dolor agudo de que algo anda mal. El dolor crónico nos sigue diciendo, nos recuerda que algo todavía está funcionando mal. Tengo un amigo en Punta del Este, pero es muy joven, él tiene 40 y pocos años y ya se operó 2 veces de columna. Bueno, entonces, ¿qué casos requieren cirugía? Y si la cirugía es para temerle o no. Bueno, porque uno, seamos honestos, en principio cuando le hablan de cirugía de columna se pone medio aprensivo. Es muy importante tu pregunta, porque es algo que lo trae a los pacientes mucho a la consulta y en otros casos que no llegan a la consulta por este temor que vos decís. Hoy en día hay que un poco, digamos, la gente está con un concepto desactualizado de lo que es la cirugía de columna. Sigue pensando en que la cirugía de columna indica un alto riesgo. En realidad tienen que saber que hoy contamos con técnicas de mínima invasión y también cirugía de mínima invasión. Entonces el paciente no tiene que tener temor a consultar porque quizás se quedaron en un concepto antiguo de grandes incisiones, un posoperatorio muy complicado, y la realidad es que también hay
el advenimiento de estas técnicas, que te voy a contar, si me permitís, en un ratito, la cirugía, las indicaciones quirúrgicas son en casos contados. O sea, el paciente que tiene una indicación quirúrgica es un paciente en general que, por ejemplo, bueno, tiene un síndrome radicular con pérdida, con déficit motor, es decir, pérdida de fuerza en la pierna. Esos casos sí ameritan una urgencia. Y así todo, dentro de las cirugías, hoy hay cirugías de mínima invasión, es decir, que con una incisión mínima uno puede abordar el problema. Así que no tienen que tener miedo, la gente tiene que saber. No sé, me dijeron que tratándose, porque casi siempre son lumbares los problemas estos, ¿no? Y hay una incidencia de 15 veces mayor que la cervical, pero en realidad la cervical se ve mucho, más allá de que eso es lo que dice la bibliografía. Pero me dicen que en la lumbar no tenés riesgo de la médula espinal. Claro, lo que pasa es que la médula espinal, eso es muy interesante lo que vos decís, llega hasta anatómicamente hasta las primeras lumbares o hasta las últimas dorsales. Lumbares son 5, entonces como las hernias por frecuencia son a nivel de el lumbar 4, lumbar 5, lumbar 5 y sacro, ahí vos lo que tenés son raíces nerviosas que van bajando de la médula, y que esas raíces... Si me sigue jorobando, te llamo y me operás. ¿Cómo no? Punto. No, muchas veces, Lucho, perdóname que ahí quiero hacer hincapié en esto, con las técnicas de mínima invasión, que son técnicas percutáneas, evitamos en el 90% las cirugías. Las cirugías están indicadas para casos puntuales. En el caso de de mínima invasión, el paciente debe permanecer internado. No, eso es lo interesante de estas técnicas, que vos podés abordar un problema, por ejemplo, de hernia de disco, sin incisión en piel, con una punción. Con una punción llegamos hasta el lugar, con técnicas muchas veces, por ejemplo, nucleoplastía por radiofrecuencia. A la mañana y a la tardecita estás en tu casa y estás incorporado a tus actividades normales entre 24 y 48 horas. Sonia, ¿te puedo decir? Sí, cómo no. La doctora Sonia Harbin. Después vamos a hablar. Cómo no. ¿Cuáles son los lugares de atención y a dónde te puede llamar la gente? Bueno, te agradezco la gentileza y que me puedas permitir esto de informar sobre estos temas. Sí. Y sobre todo decirles, bueno, que yo estoy atiendo los consultorios en Belgrano, en el barrio de Belgrano, en Puerto Madero. Acá tenemos. Ahí está saliendo el número. En una central de turnos pueden comunicarse. Acá tengo un teléfono, 52 58 8792. Y los consultorios están en Belgrano, en Puerto Madero, en Quilmes, en Lomas de Zamora y también en Mar del Plata. Bueno, yo voy a ir al de Belgrano porque no me voy a ir hasta Mar del Plata con este tema, pero me dejaste encantado. Y además, ojo, esto es muy importante, porque tipos como yo hay más o menos centenares de miles y todos tienen miedo de que le toquen la columna. Esa es la verdad. Es que, Lucho, ese es el concepto. Hoy la cirugía de columna se reserva para casos puntuales. Tenemos un escalón intermedio entre lo que es la cirugía, el tratamiento convencional, kinesiología y demás, y la cirugía propiamente dicho, que son los tratamientos de mínima invasión. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y hasta pronto. Niña.